Buenos días. En este tercer video, donde trataremos cáncer gástrico, finalizaríamos el teórico programado para la fecha. En cuanto a epidemiología del cáncer gástrico, la fuente del Observatorio en Argentina de Cáncer al año 2020, en cuanto a incidencia, mortalidad y prevalencia, ha puesto al cáncer de estómago en el 9º lugar. La mayoría de los tumores gástricos primarios son malignos y están representados casi en su totalidad por el adenocarcinoma gástrico. En frecuencia le siguen los linfomas, carcinoides, los tumores mesenquimales, GIS, el escamoso o el corioncarcinoma, que son excepcionales. El cáncer gástrico constituye aún un grave problema sociosanitario y es la segunda neoplasia maligna digestiva en cuanto a frecuencia y la primera en cuanto a causa de muerte. Es importante resaltar que existen dos tipos histológicos de adenocarcinoma gástrico, el tipo intestinal y el tipo difuso, que presentan diferencias notables en cuanto a su epidemiología, etiología, tratamiento y pronóstico. El adenocarcinoma gástrico predomina en los varones en una proporción 2:1 y su incidencia aumenta con la edad. La media de edad de diagnóstico se sitúa entre los 65 y 75 años. En zonas de alta incidencia, la media de edad en el momento del diagnóstico se adelanta hasta 10 años. En cuanto a etiología, no existe un factor o agente implicado, sino que es de desarrollo multifactorial, aunque la infección por Helicobacter pylori desempeña un papel central en su patogenia, de forma similar a lo que ocurre en la carcinogénesis colónica. Se ha descrito un modelo secuencial y progresivo para el desarrollo de adenocarcinoma de tipo intestinal, basado en la exposición a agentes nocivos como son el Helicobacter pylori o factores dietéticos, que desarrollarían lesiones premalignas y que eventualmente podría culminar en el desarrollo de displasia y adenocarcinoma. Por lo que respecta al cáncer gástrico de tipo difuso, hasta el momento no se ha postulado un modelo secuencial similar que explique su desarrollo, aunque se ha descrito alteraciones genéticas, especialmente en el gen de la E-caderina. Factores dietéticos y ambientales. Diversos estudios apoyan la relación entre la incidencia de cáncer gástrico y dietas ricas en sal y pobres en frutas frescas y verduras, con escaso aporte de vitamina A, C y E, y de micronutrientes como el selenio. La concentración de nitratos en la dieta y en el agua, otros factores ambientales como el consumo de alcohol, el empleo de aditivos o conservantes en los alimentos, los fumadores, especialmente aquellos que iniciaron el hábito en edades tempranas, presentan un riesgo doble que la población general para desarrollar esta neoplasia. Mecanismo genético. Los familiares de primer grado presentan un riesgo relativo entre 2 y 3 veces superior al de la población control. También presentan un riesgo mayor de desarrollar cáncer gástrico los pacientes con formas hereditarias de cáncer colorectal. El síndrome de cáncer gástrico hereditario difuso asociado a mutaciones en el gen de la E-caderina y el síndrome GAP son entidades más raras y con un patrón de herencia autosómica dominante. Otras alteraciones genéticas frecuentes en el cáncer gástrico son el gen supresor de tumores, P53, y la sobreexpresión de genes como el de factor de crecimiento del endotelio vascular, el CIMID, el COP2. Situaciones premalignas tenemos la gastritis crónica atrófica, metaplasia intestinal y la displasia. En cuanto a la gastritis crónica atrófica, es multifocal. La tipo B está presente en la casi totalidad de los pacientes con cáncer gástrico, de localización no proximal. La gastritis crónica atrófica difusa, la tipo A, es de etiología autoinmune
se asocia a la anemia perniciosa, es mucho menos frecuente y se comporta un riesgo menor de malignización. La metaplasia intestinal completa tipo 1 no aumenta el riesgo de degeneración maligna, mientras que la metaplasia intestinal incompleta, la tipo 2 o 3, se asocia a un riesgo relativo de desarrollar cáncer gástrico de hasta 20 veces. La displasia, que se las divide en leve, moderado o grave, es la forma grave la que se considera lesión propiamente neoplásica, que una vez confirmada requieren tratamiento, ya que de lo contrario entre el 75 y el 100% progresan a cáncer en un plazo menor a 2 años. Vamos a hablar un poquito de la enfermedad de Menetrier, que es una forma de gastritis hipertrófica probablemente ligada a sobreexpresión de receptores de factores de crecimiento y es muy infrecuente que evolucione a cáncer, al igual que los pólipos, en menos del 1%. Por el contrario, los adenomas gástricos tienen un riesgo real de malignización igual o menor al 10% a los 4 años de seguimiento, por lo que ante su diagnóstico se aconseja realizar una polipectomía y vigilancia endoscópica. El esófago de Bayer, que ya hemos hablado, además de adenocarcinoma de esófago distal, la metaplasia de Bayer se relaciona con la aparición de cáncer en el área cardial y subcardial, cuya frecuencia está aumentada en los países desarrollados. Los antecedentes de los pacientes sometidos a gastrectomía, sobre todo de tipo Virchow-Dot, presentan también un aumento moderado de riesgo de desarrollar cáncer en el remanente gástrico, sobre todo cuando han transcurrido entre 15 y 20 años de la cirugía. Carcinogénesis gástrica. La colonización de la mucosa gástrica por Helicobacter pylori induce invariablemente una reacción inflamatoria de carácter agudo y difuso en el cuerpo y en el antro que posteriormente evoluciona hacia la cronicidad. Con el tiempo, la gastritis crónica progresa a atrofia gástrica, a menudo asociada a metaplasia intestinal, que es una lesión premaligna anteriormente mencionada. Entonces ahí tenemos en esta filmina la hipótesis de la carcinogénesis. Como ustedes verán, tenemos que en una mucosa no normal, el Helicobacter pylori, la dieta, factores ambientales, predisposición genética, todo lo que hemos estado hablando, llevan a una gastritis crónica superficial, a una gastritis crónica atrófica. Ahí vuelven a intervenir los factores genéticos que me van a llevar a una metaplasia intestinal, a un cáncer gástrico, que puede ser estadio temprano y posteriormente a un cáncer gástrico avanzado. La anatomía patológica. El adenocarcinoma gástrico se localiza preferentemente en la región antral. En orden de frecuencia también resultan afectadas el cuerpo y la zona subcardial y cardia. El cáncer gástrico se clasifica macroscópicamente en formas vegetantes, ulceradas e infiltrantes. En el momento del diagnóstico presentan una forma vegetante en el 40-50% de los casos y ulcerada en el otro 40-50% de los casos. Muchos pacientes presentan una forma mixta y en un 5-10% adopta la forma infiltrante o de linitis plástica. Finalmente, en un porcentaje variable de los casos se encuentra el carcinoma superficial o precoz. Entre la clasificación microscópica, la más utilizada es la de Lauren, que divide los tumores en intestinales y difusos, con un 10-20% de formas inclasificadas. En el cáncer de tipo intestinal, las células epiteliales tienden a formar estructuras glandulares que recuerdan a las neoplasias colónicas. La forma intestinal tiene una mayor dependencia de factores ambientales y dietéticos. Muestra una mayor relación con la infección por Helicobacter pylori y se origina sobre lesiones preneoplásicas. Es 2 veces más frecuente en varones y se diagnostica en edades más avanzadas. Su forma de crecimiento es preferentemente vegetante. En la forma difusa, las células tumorales se hallan diseminadas individualmente o en forma de pequeños nidos entre el estroma.
Es frecuente la presencia de células en anillo de sello. La linitis plástica constituye una forma de crecimiento tumoral infiltrante que ocasionalmente puede afectar a la práctica totalidad del estómago, con propagación a través de la submucosa. Se acompaña de una importante reacción dermoplástica que produce la típica rigidez. En cuanto al cuadro clínico, tenemos dispepsia, saciedad precoz, anorexia, vómitos, repugnancia para la carne, pérdida de peso, síndrome anémico, hemorragia digestiva alta, signos típicos de estenosis pilórica, como la litosis, vómitos de retención, ascitis y ocasionalmente dolor abdominal y obstrucción intestinal. También podemos encontrar una masa palpable en epigástrico. El diagnóstico del cáncer gástrico se basa en la historia clínica, la exploración física, la analítica, las pruebas de imágenes, la endoscopía digestiva alta, gastroscopía, con o sin ecografía endoscópica y el estudio anatomopatológico. En cuanto a la historia clínica, debemos explorar sobre los síntomas clínicos antes mencionados. La exploración fundamental para el diagnóstico del cáncer de estómago es la endoscopía con toma de biopsia y citología. Esto tiene una sensibilidad del 96% y una especificidad del 99%. En los tumores vegetantes se aconseja tomar varias muestras de un mismo punto para alcanzar mayor profundidad. El diagnóstico endoscópico es más difícil. En las formas infiltrantes de tipo linitis, en las que apenas se altera el relieve de la mucosa, puede ser muy difícil. En la linitis, al poder ser la infiltración neoplásica predominantemente submucosa, la toma de biopsias superficiales puede dar resultados falsamente negativos. En estos casos se realiza una ultrasonografía endoscópica y una macrobiopsia. El carcinoma precoz también ofrece mayor dificultad. Una ultrasonografía endoscópica es especialmente útil para determinar la profundidad de la penetración tumoral en la pared gástrica, el estadio T, y la presencia o no de nódulos locales. La tomografía computarizada, la resonancia magnética nuclear, nos van a dar el estadio M de la enfermedad. Y la laparoscopía se indica en tumores localmente avanzados. Aquí podemos ver los factores de mal pronóstico: el estadio tumoral, la localización proximal del tumor, imposibilidad de resección completa y la linitis plástica. Como vemos, a medida que avanza el estadio, la supervivencia a 5 años va disminuyendo marcadamente. En el estadio 4, es decir, el metastásico, solamente hay un 4%. El tratamiento del cáncer gástrico depende de la situación clínica del paciente, performance status, ya hemos hablado de eso, del estadio evolutivo, del tipo histológico y de la localización del tumor. La atención multidisciplinaria es clave en el manejo de los pacientes con este cáncer. El comité multidisciplinar, integrado por profesionales de las especialidades que participan en el diagnóstico y tratamiento, como cirujanos, oncólogos radioterápicos, radiólogos, anátomos patólogos, expertos en nutrición, las enfermeras, entre otros, tomará las decisiones sobre las pruebas diagnósticas a realizar y establecerá los tratamientos adecuados para cada paciente y su secuencia, según esté indicado. Cuando no existe diseminación metastásica, el tratamiento de elección es siempre la resección quirúrgica. Se consideran neoplasias localmente avanzadas y potencialmente resecables aquellas que pertenecen a los estadios 1B, 2 o 3. La resección quirúrgica en este caso es con intención curativa. Se recomienda la gastrectomía subtotal distal para los adenocarcinomas de tipo intestinal localizados en el tercio distal del estómago,
mientras que la gastrectomía total es el procedimiento de elección en tumores del tercio proximal y medio del estómago, así como en pacientes con adenocarcinomas de tipo difuso. En cáncer gástrico localmente avanzado y o metastásico no resecable, la cirugía es solo con intención paliativa y se debe recurrir a ella para el tratamiento de algunas complicaciones, como puede ser una hemorragia o una obstrucción. La quimioterapia puede estar indicada como tratamiento complementario a la cirugía o para prolongar la supervivencia, controlar los síntomas que producen la enfermedad avanzada y mejorar la calidad de vida. Cuando se demuestra sobreexpresión del HER2/neu, el tratamiento con trastuzumab ha demostrado capacidad para mejorar la supervivencia de los cánceres gástricos. En determinados casos de enfermedad metastásica avanzada, también podemos intentar la radioterapia externa para paliar algunos de los síntomas, como puede ser dolor óseo u hemorragia tumoral. No olvidarse que existen otros tratamientos, como pueden ser el soporte y el tratamiento del dolor. Aquí tenemos la bibliografía de los 3 videos, siempre encabeza el Fallera Rothman, y el libro de medicina interna, y después algunas páginas web que ustedes pueden consultar. Muchas gracias.